sea, ya el pueblo sabe que usted en turismo es un duro. No, un buen gerente de turismo. es duro en turismo. No, porque... Eso es como ir a Rusia y ponerme a mí en minería. Sí, y tú has quebrado. ¿Y cómo voy a quebrar? Oh, pero yo soy el rey de los recursos. Pero Si tú me pones a mí en un país históricamente, por ejemplo, petrolero o minero, una persona va suave en ese sentido. No sé si tú me estás entendiendo. Bienvenidos mis amigos a su comentario, el comentario de 7 segundos. Para mí es más que un placer estar nuevamente aquí compartiendo con ustedes y acompañado de mi gran amigo Javes Ramírez. Gran cosa, Chicho. Gran cosa. Cuéntame, pero gracias por su bienvenida. Gracias a usted. Disculpen, usted es de la poca persona que me presenta como si yo fuera la gran cosa. Sí, como que me hace sentir más importante de lo que soy. No es que a mí me importe mucho tampoco, pero te lo hago saber por lo menos. Sí, porque no es que me interese. Mira, Javi, tú sabes que tenemos algunos temas que a mí me gustaría conversar y escuchar esos análisis que tú haces con profundidad. Y uno de ellos es el hecho de que el presidente Luis Abinader pues, ha lanzado nuevamente una línea ahora de seguridad diferente a todas las que ha lanzado en lo que lleva de gobierno para proteger y cuidar la frontera. ¿Qué te parece? Bueno, déjame no escucharme muy negativo. Mira, antes de que nada, cuando tú te refieres a una línea, tú te refieres a que tú dices una línea diferente. Sí, cuando él se refiere, en este caso, el presidente se refiere a una línea. Él dice que se ve más crudo, más reacio con el tema haitiano. Sí, como más fortalecido. Más fortalecido. Mira lo que pasa. Es un plan de seguridad a través de una línea divisoria, como él lo expresó, con el nombre de Frontera Fuerte, la cual contempla la ejecución de un amplio programa de obras que incluye la pavimentación de corredores estratégicos. ¿Cómo que se llama eso? Frontera Fuerte. Sí, porque siempre tiene que tener un nombre espectacular. La construcción de centros logísticos. También. Y el desarrollo moderno de puestos de control fronterizo equipados con tecnología de última generación. No, déjame decirte una vaina ahora. Eso dice que no voy a durar mucho. Ahorita fue 3 cámaras que mandan para allá. Yo te voy a decir una cosa. El contexto se lo permite, ¿verdad? Ser un poquito más crudo y más reacio con el tema haitiano. Lo que pasa es que y yo sé que ellos lo entienden, quien no lo entiende es el ciudadano cuando le hacen esa movida. La protección fronteriza, desde el punto de vista material, físico, de tú desplazar militares, de tú construir un muro, de tú tener tecnología, etcétera, no hace sentido cuando tú no tienes una protección fronteriza en un sentido filosófico. Y yo me voy a explicar por qué digo eso. Porque la debilidad de República Dominicana con respecto a la frontera no está en la frontera, hacia allá. La debilidad con República Dominicana y la frontera está en las instituciones. La frontera más fortalecida que puede tener un país son reglas claras, respeto a su constitución y marcos legales, por ejemplo, que te permitan accionar partiendo de las especificidades de tu territorio. Y yo te voy a poner un ejemplo de eso. Y por eso dije que no voy a durar, mucho. Te voy a poner un ejemplo de eso. Nosotros estamos conversando un plan de educación. Y yo decía en un comentario en la radio que yo entendía que un plan de educación en República Dominicana tiene que contemplar el desplazamiento completo de la presencia de los haitianos en las aulas de clase. Y tú dirás, coño, y tú no te escuchas un poco xenófobo, racista con esa vaina. No, yo te voy a explicar por qué. El único espacio, o no el único, el espacio más importante donde tú construyes un proyecto de nación es en una escuela. El espacio más importante donde tú culturizas a las generaciones es en las escuelas. Y yo me pregunto entonces, ¿cómo República Dominicana puede educar y formar jóvenes acompañados de una nación haitiana cuando, o sea, cómo tú construyes educación sobre la narrativa de construir un proyecto de nación que tiene que ser diametralmente opuesto que mi compañero de estudio?
cómo tú impartes identidad nacional. Y yo no estoy hablando ni de Cultural. xenofobia, ni hablando de nacionalismo, porque yo me salgo de ese tema. Yo estoy hablando incluso desde el punto de vista científico-social. ¿Cómo tú construyes una narrativa cultural y un proyecto de nación en una aula de clase con mi hijo, por ejemplo, siendo compañero de un nacional haitiano, en el sentido de que la identidad de República Dominicana y el proyecto de nación que tú construyas a largo plazo tiene que ser una negación completa a lo que es Haití? Y yo no digo negación en un sentido racial. Yo estoy hablando de negación, por ejemplo, hasta en un sentido político. Porque República Dominicana tiene que negar lo que es Haití en un sentido político, porque República Dominicana no se quiere parecer a Haití. Pero tampoco a República Dominicana le interesa que su cultura se trastorne por la presencia de su vecino país dentro de. Pero tampoco República Dominicana puede, por ejemplo, educar en patriotismo con un relato patriótico que tiene República Dominicana, que también hasta los valores patrios de nosotros son opuestos a los haitianos, porque República Dominicana se independiza sobre la base de unos valores que en su momento negaron a lo que es Haití, el Haití de hoy y el Haití del ayer. Entonces, ¿cómo tú construyes una aula de clase, mi hermano? Una generación empoderada con su nación, un proyecto de nación, cuando la nación dominicana de por sí tiene que ser algo totalmente antónimo a lo que es Haití en todo el sentido de la palabra. Por eso te decía que ni es xenofobia, ni es nacionalismo, porque lo que yo estoy planteando trasciende esas vainas. Esa vaina de que es nacionalismo, esos son diálogos de cháchara. Esos son diálogos de gente hablando mierda y no, eso es ideología. O el nacionalismo es ideología. Yo estoy hablando del tema fáctico. Yo quiero que un educador y un cultor me diga a mí, ya para cerrar, cómo yo construyo una generación empoderada con su sociedad, con su país, con una identidad nacional, una identidad patriótica en el sentido histórico, cuando el sentido de la historia de República Dominicana es totalmente negar todo lo que representa Haití en el presente y lo que representó Haití en un momento. Y vuelvo y digo, no hablo de negar en términos xenofóbicos. Y es bueno y algo que tú hagas ¿Viste? énfasis en que es un problema con Haití. Te voy a poner un ejemplo de eso sencillo. A usted que le gusta la historia. Mira qué fácil. En el año 1910, Japón absorbe a las dos Coreas. Y todo el mundo sabe el proceso de desconsideración que hizo Japón con Corea, porque esclavizó a Corea. Hasta el punto de que le cogió hasta a sus mujeres. O sea, ese es el recuerdo que tú te vas a encontrar en las dos Coreas, no en una sola. Lo que pasa es que hay una que lo explotó más que otra. ¿Cómo yo saco a un norcoreano a estudiar, por ejemplo, en Japón? Y yo en Japón le enseño, por ejemplo, el gran Japón del siglo XVIII. No sé si tú me estás entendiendo. Pero claramente, mi hermano. Cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, Stalin y Estados Unidos se dividen a Corea en una vaina que se llamó el Paralelo 38. Stalin se quedó con la parte norte, Estados Unidos se quedó con la parte sur. Cuando Kim Il-sung, el abuelo del actual y el padre de Kim Jong-il, se va a una guerra con Estados Unidos le erradica el 20% de la población, dicen los historiadores, aunque el dato a veces no es claro. Estados Unidos, la guerra fue tal que Estados Unidos tenía en su momento, creo que era MacArthur se llamaba, el que estaba en la milicia en ese momento, y le borró hasta los pocos medios de producción que tú tienes. O sea, ya tú estás hablando de un pueblo que en 50 años su idiosincrasia se está conformando sobre la base del resentimiento. ¿Verdad que sí? ¿Tú crees que tú haciendo eso tú puedes llevar a una masa de jóvenes, hijos todavía de generaciones que vivieron ese episodio? Porque en el 1950 habían adolescentes que hoy tienen hijos y tal vez hasta son abuelos, los que eran de una generación ya 25 o 35 años. ¿Cómo tú llevas a un norcoreano a Estados Unidos y tú le enseñas el gran Norteamérica? O sea, tú tienes que saber interpretar también cuando tú tienes una sociedad atrofiada por la historia. Haití y República Dominicana están atrofiados por la historia. No solamente porque no nos parecemos a ellos a nivel cultural, es que la historia de nosotros se trató exclusivamente de que yo me independicé de una nación que tengo al lado como vecino. Yo no digo que eso tiene que ser eterno. Bueno, pero momentáneamente Haití sigue siendo Haití. Haití tiene una idiosincrasia incluso de individuos que son beligerantes. República Dominicana no. Entonces yo te pregunto, ¿cómo tú conformas educación en un país de esa manera?
¿Viste qué fácil? Ni tengo que ser No, no, y déjame nacionalista. decirte, no tienes que irte tan lejos a Japón. Es básico aquí. O sea, la historia dominicana básica que se explica en la escuela, el 80% tiene que ver con nuestra independencia de Haití. ¿Ya? Entonces, ese niño cuando sale de ahí va a la casa y le pregunta, papi, ¿qué fue esto? ¿Y cómo así? Suena estúpido, suena exagerado, pero si la historia hubiese sido diferente, yo no te hago el mismo planteamiento. Pero es una realidad que, tú sabes, eso es una opinión mía, tú sabes, eso es una arista. Eso es una de tantas variables Creo que hay. con el tema, Pero yo no creo realmente que tú construyas un proyecto de nación de que educando a un dominicano o un haitiano en la misma aula de creo clase. que, Eso tiene repercusiones profundas por encima de lo que aquí se ha pensado. y gracias a Dios no ha pasado a mayores. Yo lo que creo en gran parte es, a veces, es que el presidente, con su interés de querer contribuir, pues no le han dado un asesoramiento que transcurre en lo que es mejoría en el ámbito migratorio. Tú lo expresaste y yo lo comparto totalmente. Yo entiendo que si nosotros velamos por fortalecer nuestras leyes migratorias, por nuestro regimiento del tema de los inmigrantes, no es un tema de que en la frontera se pongan guardias que reciban a figuras dominicanas que se dedican a transportar haitianos, pagándole a los guardias. Ahí pueden poner cámaras, rifles, antibomba, minas, y como quiera los haitianos van a cruzar. Pero lo que me da preocupación es que el presidente habla sobre una frontera fuerte, el mismo que expresó en un momento dado que él iba a deportar semanal 10,000 haitianos. O sea que si él cumplió con su palabra, aquí no debería quedar un solo haitiano ilegal. Bueno, amigo. ¿Me entiendes? Entonces no tendríamos que tener una supuesta frontera fuerte. Eso es más complejo. Incluso yo te voy a decir una cosa, yo me voy más lejos. Yo creo que nosotros tenemos que evolucionar las relaciones internacionales. La relación que tenemos con... Las relaciones internacionales no son pétreas. O sea, las relaciones internacionales varían, tienen doctrina, tienen sentido. Yo nunca he entendido, por ejemplo, cómo es que Haití se encuentra en una situación como la que hay y se supone que República Dominicana no puede formar parte de cualquier planificación. Que eso es un error, Javes. Eso realmente yo entiendo que es complicado porque No, tú metes un militar allá, tiene una carga simbólica muy complicada, Y pero permíteme esto, no sé si tú lo has visto. Tú sabes que el secretario de la ONU va para Haití. sí, claro. Va a ser escala aquí, de hecho. No, escala no. Él va a ser escala Él aquí. va a aterrizar en República Dominicana. Y va a Haití. Y va a Haití por República Dominicana. No es que él va a coger un avión ¿Te de va a aquí. representar a República Dominicana en Haití? ¿Él? Ah, pero a representar a República Dominicana en Haití. No. No es que él va a coger una escala de aquí y se va en ese mismo avión para Haití. Él va a aterrizar. Él va a República llegar aquí Dominicana. primero. Me imagino que lo van a transportar en helicóptero hacia la frontera, hacia la zona militar que tenemos allá en la frontera, y que por esa vía él va a entrar al país. Si nosotros somos necesarios para que los organismos internacionales y los países que están gestionando el bienestar para Haití, yo como nación no puedo, y como gobierno y como presidente, no puedo darme el lujo de permitir que en Haití se determine qué se va a hacer sin yo Sí, yo tengo una participación tener activa. una participación Eso es lo que yo siempre y he dicho. expresar mi opinión. Porque si tú necesitas mi territorio, mi seguridad, mi garantía, entonces después que tú te vas y me vas a dejar el problema nuevamente a mí, como siempre ha pasado. Eso realmente hay gente que lo puede encontrar. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo la tensión y lo que significa un militar tirando un tiro en la frontera. Porque eso eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que las relaciones internacionales, vuelvo y digo, no son pétreas. Las relaciones internacionales no se quedan mirando solamente de un lado de la historia y se perpetúan ahí de por vida. En algún momento de la historia, si sea en 200 años, eso va a tener que cambiar. Ahora, yo nunca he visto inteligente, por ejemplo, que en Haití pasan misiones de paz de todo tipo, por ejemplo, y República Dominicana no tiene un pelotón, por lo menos en el ámbito de la supervisión. Porque en una Pero cuando se arma un corre-corre, ¿para qué que viene? es lo que te digo, entonces ni siquiera en el ámbito de la observación, República Dominicana no tiene un pelotón ahí, y yo lo entiendo, por la simbología que tiene eso es muy complicada. De hecho, eso tensionaría más las relaciones de nosotros, pero
ahí en Haití se está dando incluso un fenómeno que yo no es tan amplio como se plantea, que es de que la presencia del Islam en Haití, yo no es tan amplio como se plantea porque también los medios de comunicación, la gente que hace algarabía en los medios, ha vendido eso como que se trata de que Haití está cosechando o dándole calor a un nuevo ayatolá haitiano o que tiene una vaina islamita radical. Eso no es tan así. Los islam que participan en Haití normalmente me parece que son incluso islam, primero de una corriente pacífica, y los que más tienen presencia son de Kuwait y realmente van a hacer ayuda. Y el Islam de Kuwait no es el Islam de Irán. Porque no se parece ni siquiera el sistema de gobierno. Lo que pasa es que la gente ha metido al Islam. Lo generaliza. Es que la gente cree que el Islam todo es tiro. Eso no es verdad. Incluso vaya a Europa. En Europa, la mierda que usted habla de que Europa está siendo colonizada por los radicales, etcétera. Señores, en Europa hay movimientos de Islam pacifista que le hacen la contra al terrorismo islamita. Entonces, se ha amplificado eso. En Haití está la presencia de eso. Yo no sé en lo que eso pueda desembocar. ¿Verdad que sí? Pero ¿cómo es que yo, viendo eso, ni siquiera tengo una participación ni siquiera de supervisión? O sea, uno le entregó ese problema a los internacionales. Un problema local. Que principalmente afecta a nosotros, porque el primer corre-corre, ¿hacia dónde que van a ir los haitianos? Eso es una vaina complicada. Yo no voy a seguir incluso ahondando ahí porque tú sabes. Vamos a darle el punto bueno al presidente y esperar que su famosa frontera fuerte se generalice. Miren, ponme aquí, Fernando. Yo quiero, antes de finalizar, mi hermano Javier. Ay, qué bueno, yo puedo irme ya. Antes de finalizar, yo quiero enviarle un mensaje al señor Mauricio de Bengochea. ¿Lo pronuncié bien? Yo creo que sí. Yo le decía Bengochea. Quien es un estratega político que asesoró al presidente Luis Abinader en su momento. Fue asesor del presidente Luis Abinader. Y él salió en una entrevista hablando sobre el presidente Leonel Fernández. El líder. Nuestro líder. Bueno, nuestro no, mi líder. No, nuestro no. Mire, coño. Mi líder. Exacto. Y es interesante escuchar lo que él dice, porque él habla sobre que él cree que los problemas del presidente Fernández es que no ha entendido que su momento pasó. Me da curiosidad que una persona, estratega político, expresara algo así, ya que en política en ningún momento pasa. La política se construye en el camino y en el destino. Y transcurrir no se trata de despedirse. Él plantea algunas opciones que ha tenido el presidente Fernández sobre el tema de ser secretario de la OEA o incluso de la ONU, que no es menos cierto, es una realidad. Leonel tiene todas las cualidades para ser presidente, para ser secretario general de la OEA y secretario general de la ONU. Ahora, el liderazgo político, señor Bengochea, Mauricio, no es un liderazgo que se regala. Pero también hay un tema que usted, como estratega político, yo entiendo que debió tener, que es un tema de respeto, porque si fuese cierto lo que usted expresó, que el presidente le compartió en Ecuador, y en la forma en que usted lo expresó, no es la forma en que se comunica el doctor Fernández, pues tampoco entiendo que en usted sea un estratega que ningún candidato político debería confiar, por el hecho de que divulga lo que se le comparte. Entonces, al final, usted fumándose su puro y queriendo vivir, porque también, Javes, no sé si tú te has dado cuenta, hay un tema con los extranjeros en República Dominicana, principalmente esos extranjeros que están ligados a la política. Dígase asesores, es políticos, es presidentes de otros países que quieren estar en República Dominicana y opinando sobre República Dominicana. ¿De dónde y es? Hablando, colombiano. Y hablando ¿De sobre dónde es? colombiano. Ah, por eso es. Y hablando de República Dominicana. Fíjate el caso de Iván Duque. O sea, Iván Duque, yo entiendo que lo último que Iván Duque hará, y esto es importante que me lo saque de producción, yo entiendo que lo último que va a hacer Iván Duque es ser candidato a la presidencia por República Dominicana. Porque Iván Duque ahora entiende mejor el pueblo dominicano que nosotros mismos. Iván Duque solo quiere estar rodeado de dominicanos y de temas dominicanos y en acuerdos dominicanos y en visitas dominicanas y opinando dominicanos. Incluso, ¿tú sabes lo que hizo Iván Duque, Javes? Participó en una campaña dominicana. Iván Duque en Puerto Plata se montó en una caravana, creo que fue en Puerto Plata, se montó en una caravana del PRM en la reelección de Luis Abinader. Ah, pero muy bien. ¿Tú has visto vaina? Un expresidente que salió muy mal parado de Colombia,
Se le considera uno de los peores gobiernos que ha tenido Colombia en su historia. Pues ahora está rodeado de todo lo que tiene que ver con la República Dominicana. Si la República si el presidente Luis Abinader firma un acuerdo, lanza un proyecto, de una vez ellos opinan, celebran, aplauden. Y ligado naturalmente al oficialismo. Por eso que comparte el señor Mauricio, más que él querer hacerle daño a lo que es la figura de Leonel, yo entiendo que lo fortalece. De un punto de vista, el pueblo o la parte de la población que se siente o nos sentimos identificados con el doctor Fernández, va más allá de un tema de lo que usted diga, que usted fue a Ecuador y que en Ecuador le escuchó al presidente. Y más, usted que es un miembro del lado oficialismo y que cobra y que trabajó por el oficialismo y que ahora está buscando asesorar a uno de los candidatos, de los precandidatos del oficialismo. ¿Usted tiene ese dato? Sí, y sé cuál es el candidato. ¿Cuál? No sé si ya lo asesora, pero sé cuál es el que a él le interesa asesorar. El del pelo lindo. Con permiso. Ese joven elegante, representante de lo grande. El sistema político de turismo. Tiene que decirle que cambie el discurso. Entonces, él lo que debería preocuparse, en vez de intervenir con el tema del doctor Fernández, preocuparse por si es el candidato que él quiere asesorar, decirle que despierte a ese candidato, a ese precandidato. Que eso es algo muy importante. Que cambie el discurso. Y que no solamente podemos hablar de turismo, porque el país tiene más problemas que el turismo. A mí me gustaría escuchar su opinión acerca del tema haitiano, acerca de la educación, acerca del transporte, acerca de la electricidad, que son temas y problemáticas que hoy el país enfrenta, porque este país es una realidad. Eso le va a jugar en contra. Incluso, escúchame que te interrumpa, lo vi en una participación ahí, dándole tanta anuencia a yo lo que quiero es trabajar y no me interesa nada. Sí, que yo lo acabo de publicar, de hecho. Yo lo que quiero es trabajar, etcétera. Ministro, le va a dar tanto pie a ese mensaje que cuando quiera pronunciar alguna intención se va a ver incoherente. Y eso le puede hacer daño. Y no lo digo como crítica. O sea, de verdad, le va a dar tanto al no me interesa eso. Lo que me interesa es el trabajo, que cuando llegue el momento de decir lo contrario, por ejemplo, hasta porque la coyuntura así lo permita, le puede hacer daño. Ya no vamos y le quería dar un consejo. ¿Tú viste cómo yo dejé caer ese libro? Los muchachos se espantaron. Así vimos a ese candidato. Un baldo de agua. Un baldo de agua. Pero yo le doy un consejo al ministro, que ha sido un buen ministro de turismo. Pero yo quiero darle un consejo. Digo, es lo que se visualiza. Bueno. Yo le quiero dar un consejo antes de irme, ministro. Y es el siguiente. Su gobierno va a dejar, porque estamos viviendo un problema de electricidad, un problema haitiano, un problema de educación, donde cada año escolar hay niños dominicanos que no tienen cupos en los centros educativos para inscribirse. Hay un problema de transporte. Hay un problema de los altos precios básicos de la canasta básica. Entonces, cuando usted haga esas intervenciones, que últimamente lo veo que está haciendo mucho, eso es positivo, es un gran avance. Pero es atrofiando que está la causa. Es un gran avance, pero a mí me gustaría que en esos momentos usted no solamente me hable de turismo. O sea, ya el pueblo sabe que usted en turismo es un duro. No, el pueblo sabe que República Dominicana es dura en turismo. No, pero que él es un buen gerente de turismo. Es duro en turismo. No, porque... Eso es como ir a Rusia y ponerme a mí en minería. No. No. Eso es como ponerme a mí en un país como Rusia en minería. Eso es como ponerme a mí en Canadá en minería. Eso es como ponerme en Noruega en minería. Yo tengo que matar, pero yo tengo que matar. Ya no vamos. Lo que pasa es que lo quieren ver como una crítica negativa, pero tú no me puedes poner a mí, Javi, tu papá es millonario en dólares. Sí, y tú has quebrado. ¿Y cómo voy a quebrar? Pero yo soy el rey de los recursos. Pero hasta un idiota, pero mi hermano, hasta un idiota en una minería, en un país minero, tiene que sacarle provecho. David, eso lo dijo él, No. Él dijo, David, oye, lo que usted estoy no diciendo. es bueno en turismo. No, eso no es, no es eso, pero oye lo que te estoy diciendo. Pero si tú me pones a mí en un país pero, históricamente, Javi, por ejemplo, petrolero o minero, una persona Javi, va suave en ese Javi, sentido. No sé si tú me estás entendiendo, porque no es una crítica. Yo te entiendo, porque incluso te voy a decir una cosa. Pero, a mí me gustaría como
un incumbente que tú me des una institución que camine sola. Javi, pero que yo te entiendo, pero el ministro dice que es un ministro que trabaja. Él va a los presidentes de los cruceros y le dice, no, tú me lo estás debiendo para Bahamas. No, es en República Dominicana y baja la batuta. Y Eso ya. él lo dice. No, está bien. Por correo electrónico. Es un buen Miren, ministro, nos es un vemos, buen no, ministro. nos vemos, Vamos a no, ver, no, nos vemos en una próxima entrega.